Hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Hoy vamos a estar repasando la lección número 30 de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Esta lección se titula Cristo, el verdadero ejemplo de humildad. ¿Cuál es el propósito que tenemos para hoy? Pues queremos que todos entendamos que solamente Cristo puede enseñarnos lo que es la verdadera humildad. Y vamos a estar leyendo en Filipenses del capítulo 2, los versículos 5 al 11, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí estuvimos leyendo los versículos que son base a nuestra lección de hoy. Sabemos que como hijos de Dios debemos emular esa característica de Jesús, pero tampoco nos da derecho a nosotros mirar por encima del hombro o juzgar a nuestros hermanos por sus creencias, por sus acciones. No debemos juzgarlos tampoco. Debemos ser tan humildes como para no engrandecernos sabiendo que somos hijos de Dios. La humildad es una de las características más importantes de emular de Jesús. Es difícil reconocer cuando realmente somos humildes. Es una característica que en el momento en que empezamos a reconocer lo humildes que somos, empezamos a perder la humildad, porque cuando la reconocemos y nos jactamos de ella, la perdemos totalmente. De hecho, el apóstol Pablo nos menciona a Jesús como el mejor ejemplo de humildad. En Filipenses 2:5, donde empezamos nuestra lección, nos dice que aun siendo Dios, como Jesús como un Dios, no estimó tal cosa a la cual aferrarse. Así que, si nos vamos a dejar llevar por el texto de hoy, una de las características más importantes para ser humilde es no aferrarse a títulos, posesiones, material, nada de lo que nosotros tengamos, porque tenemos que ser humildes y no aferrarnos y no jactarnos tampoco de lo que tenemos. Si vamos más adelante en el texto, en Filipenses 2:8, nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que otro de los elementos importantes que debemos copiar si estamos en el camino de la humildad es ser obedientes. No es tampoco tarea fácil, desde desprenderse de lo material como tratar de obedecer a Dios en todo momento. Jesús no solamente fue humilde en los años en que estaba predicando y sanando a los enfermos. Jesús demostró su humildad desde antes de nacer. Se despojó de su gloria. Entró y creció en el vientre de una mujer humilde, una mujer obediente también. No tenía sitio para nacer, de hecho, tuvo que ir a un pesebre y nacer entre animales. Se hizo hombre por nosotros, padeció toda situación, incluyendo todos los sentimientos y situaciones que hemos podido afrontar. Jesús también las pasó. Jesús nos comprende. Si vamos más allá en Efesios, en otra de las cartas de Pablo, nos dice que debemos crecer a la estatura de Cristo para parecernos más a Él. ¿Sobre todo en qué? En humildad. Eso lo dice Efesios 4:13. Así que para ser humildes y parecernos a Jesús y crecer a su estatura, debemos tratar de sentir como Él siente, de vernos a nosotros mismos como iglesia, pero sobre todo ver al prójimo como Él lo ve, amarlo y aceptarlo como solamente Él puede hacerlo. Debemos descansar en la voluntad del Padre como lo hizo Jesús, ciegamente, sabiendo que le iba a doler, sabiendo que iba a ser algo neurálgico en su vida, en su existencia, pero Él confió en el plan maestro de Dios, aunque no era tampoco tarea fácil.
Él hizo todo lo que hizo por nosotros sin reclamos, sin reparos, como dice la palabra, que fue llevado al matadero sin decir nada, así como una oveja. Así debemos ser nosotros. Y si no podemos sentir ese sentimiento de humildad y por el prójimo, realmente nunca llegaremos a ser tan humildes como lo fue Jesús. En Mateo 11:29 nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo podemos saber que una persona realmente es humilde? ¿Cómo una persona es genuina? Bueno, ese sentimiento debe nacer del corazón. ¿Y cómo sabemos que realmente nace del corazón? La Biblia nos dice: por sus frutos los conoceréis. Así que no es solamente decir soy humilde hipócritamente, sino ser como Jesús. Jesús fue humilde. Jesús se compadeció del dolor, de la enfermedad del pueblo, de la desesperación como la que quizás muchos hoy día con esta situación del COVID-19 están viviendo. Ese encierro, con todos esos sentimientos, Jesús se identificaba. Jesús pasó mucho tiempo sanándoles, predicándoles, aconsejándoles, pero sobre todo consolándoles. Puedo recordar hasta la situación de su amigo Lázaro, que no solamente él pasó tiempo con él y su familia, sino que lloró amargamente y se regocijó luego en el momento en que Lázaro resucitó. Así que sus sentimientos son como los nuestros, pero debemos nosotros emular al Maestro. Cristo aceptó pagar el precio por toda la humanidad. Él dio su vida humildemente para librarte del pecado a ti, para librarme del pecado a mí. Él fue tan humilde que murió en la cruz, un sitio que estaba reservado para los peores criminales, para cualquiera que fuera de ofensa al pueblo y que representara un peligro inminente. Él fue humillado públicamente y no abrió su boca. Él no merecía tanta humillación y aún así la soportó. Todo lo que hizo, hermano, es lo más hermoso, lo hizo sin esperar nada a cambio. Él fue en nuestro lugar, Él pagó nuestro precio. Él no le tocaba, te tocaba a ti y a mí. Así que en ese sacrificio vemos el mayor ejemplo de humildad y de obediencia de Jesús. Ser humildes es aceptar que somos pecadores, es volver a ese tiempo magnífico donde aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es cambiar nuestra vida para alabarle, para glorificarle con nuestros actos. Es reconocer que todo lo que somos, hermano, y aún todo lo que poseemos, es por su gracia. Eso nos hace humildes. Que día a día revivamos ese sentimiento, que no se quede ahí en que acepté a Cristo como mi Salvador hace 20 años, no, sino que hoy yo me hago humilde, que hoy me humille sabiendo que sigo siendo pecador y que Jesús dio su vida por mí, pagó el precio, solamente Él lo podía dar, Él es perfecto. Así que, hermanos, si hacemos un resumen de todos los puntos que tocamos en el camino hacia la humildad, sabemos que debemos ser desprendidos y no materialistas. No nos podemos aferrar a títulos ni a propiedades. Hacer todo por amor, por el prójimo y por todos los demás. Tenemos que ser obedientes, tenemos que descansar en la voluntad del Padre como Jesús lo hizo. Debemos también no esperar nada a cambio. Debemos ser genuinos y de corazón humildes con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con todo aquel que llega a nuestras vidas. Tenemos que vivir el día como si fuera hoy, ese día en que aceptamos a Jesús como Jesús y Salvador. Seguir humillándonos día y noche. Y para terminar, hermanos, quiero de corazón que todo lo que hagamos en humildad sea para exaltar y siempre engrandecer el nombre de Dios. Haga de nosotros, Dios, un ser humilde cada día para parecernos más a Él. Dios le bendiga.